Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La atacaron, pero se olvidaron de mirar quién era ella realmente. El pequeño pueblo de San Vicente les Pins no le gustaban las sorpresas. Enclavado entre las laderas boscosas del macizo de Corbières y los viñedos olvidados del sur de Francia, parecía congelado en otra época. Los niños aún jugaban sin miedo en los callejones, los ancianos contaban las mismas historias cada verano alrededor del lavadero, y los secretos eran escasos y, sobre todo, compartidos. Las campanas de la iglesia marcaban las horas como un latido colectivo, y las comidas dominicales solían reunir a 3 generaciones en torno a pollo asado, gratinado daupinois y largas conversaciones sobre el tiempo, el vino o las decisiones del alcalde. Era un lugar donde el cambio era sospechoso y griega, donde la diferencia no era necesariamente mal vista, sino siempre examinada con atención. Con mucha atención. Entonces, cuando una mujer negra, sola, sin marido, sin hijos, sin explicaciones, compró el antiguo edificio Durand en lo profundo de la aldea del Escedrés, una casa que ni siquiera los notarios ofrecían, era como si hubieran lanzado una piedra a aguas perfectamente tranquilas. Los círculos se extendieron. Lentamente. Profundamente. Algunos decían que era de Estados Unidos. Otros, que huía de algo. Una vecina incluso juró haberla visto salir en plena noche a caminar por el bosque sin lámpara. El tendero aseguraba que siempre compraba lo mismo: fruta seca, latas de atún, huevos, arroz, jabón negro. Nada de vino, nunca carne. Y ni una palabra de más. Maya Coleman no intentaba complacer. Ni tranquilizar. Era una mujer de unos 40 años, atlética, con un porte recto, casi militar. Caminaba con precisión mecánica, como si cada paso hubiera sido medido de antemano. No miraba a nadie a los ojos, sino que lo observaba todo. Su mirada no era esquiva, era aguda, como una cuchilla bien afilada que solo se desenvaina en caso de emergencia. Hablaba poco. Nunca más de 3 palabras con los vecinos. Un hola cortés, un discreto gesto de asentimiento. Nada de invitaciones, ni visitas, ni siquiera un intento de ser aceptada. Ella vivió como una sombra, pero una sombra que no se podía ignorar. Los niños la apodaron el centinela, los adultos, más cautelosos, evitaban nombrarla. Se convirtió en una leyenda local en cuestión de semanas, pero nadie sabía nada de ella. Su pasado era un misterio. Su futuro, un misterio. Pero detrás de esta fachada silenciosa, Maya Coleman no era ni viuda, ni perdida, ni extraña. Ella era a quien los gobiernos llaman, cuando todo lo demás falla, fuerzas especiales de EU, una unidad delta entrenada para la infiltración, neutralización y desaparición. Había sobrevivido a zonas de guerra que incluso los drones evitaban. En Afganistán, evacuó a un equipo entero bajo fuego enemigo. En Somalia, desarmó a un grupo rebelde con una sola frase. En Siria, fue la última en abandonar Alepo, tras capturar a un niño como rehén. Su historial de servicios fue clasificado, su nombre no apareció en ningún informe público. Incluso la CIA había borrado su rastro. Había venido a Saint Vincent les Pins para escapar del eco de sus misiones, para intentar sentir algo sencillo, algo real. Había elegido el silencio, la naturaleza, el anonimato. Ella quería olvidar. Pero nunca dejamos a los fantasmas solos. Y Maya Coleman era una de ellas. El colectivo Orgullo Blanco no era una pandilla, al menos no oficialmente. Ni una organización ni una estructura sólida. Era una reunión de jóvenes, principalmente hombres, que habían encontrado refugio en la amargura y el extremismo. Su ideología se basaba en odio común a menudo indefinido, pero que los unía, el miedo al otro, al cambio, a quienes consideraban ajenos a su mundo. Internet era su patio de recreo, su caja de resonancia. Allí, se alimentaban de vídeos incendiarios, foros venenosos y artículos de propaganda. Se creían revolucionarios, justicieros en un mundo que se había vuelto demasiado políticamente correcto, demasiado tolerante, demasiado blando. Bastien, su líder, tenía 22 años. Alto, brutalizado por una infancia transcurrida en barrios desfavorecidos, sin modelos masculinos, sin referentes. Su padre, un alcohólico violento, lo abandonó a los 8 años. Su madre, una mujer agotada por la vida,
nunca tuvo los recursos emocionales para apoyarlo. Bastien no era malo de corazón, pero la rabia se había apoderado de sus aspiraciones. Se imaginaba a sí mismo como un caballero de la rebelión, un último baluarte contra la invasión de culturas que consideraba inferiores. Las redes sociales le habían dado una plataforma, un público dispuesto a aplaudir sus discursos de odio. Bastien no era un hombre reflexivo, pero era un hombre lleno de certezas, lleno de defectos. No tenía un plan para su futuro. No tenía una meta clara. Pero una cosa era segura, odiaba todo lo que era diferente a él. ¿Acaso la Yankee se cree cómoda aquí? Le demostraremos que esto no es Harlem. Su grito de guerra se había escuchado esa noche en el pequeño y oscuro callejón donde él y sus compañeros se reunían después de sus rituales en Internet. Él estaba, galvanizado, embriagado por la idea de venganza contra lo que consideraba una intrusión. Maya, esta desconocida silenciosa e imponente, acababa de sacudir un pequeño mundo que creía inmutable. Era el símbolo de todo lo que odiaba, una mujer negra, venida del otro lado del océano, que venía a perturbar el orden natural de su pueblo. El colectivo, formado por otros 4 jóvenes, se entendían sin hablar. Cada uno tenía una razón diferente para seguir a Bastien. Había León, un pequeño genio de la informática, fascinado por la idea de ocultar su rostro bajo una capucha y hacer cosas por el bien del país. Había Antonio, que estaba en el grupo solo por la ilusión de poder. Después de haber sido un niño tímido durante toda su escolaridad, Alexis había crecido en una familia rota, donde siempre había sido víctima de una hermana demasiado dominante y un padre ausente, y Pablo, que no conocía nada más que la rabia de haber visto su mundo sacudido en cada esquina. Estos jóvenes eran cualquier cosa menos criminales empedernidos, sus acciones rara vez fueron violentas. La mayoría de las veces, se contentaban con etiquetas en las paredes, de insultos, de amenazas anónimas, pero esa noche, algo había cambiado. La idea de asustar a Maya no le bastaba a Bastien. La quería castigar, haciéndole entender que no podía simplemente pasar por su aldea sin pagar un precio. Habían observado sus movimientos, sus hábitos. Se habían aprendido su horario. Y esa noche, se embarcaron en su misión. Estaban encapuchados. Armados con barras de metal, cadenas, con odio en los ojos y un sentimiento de superioridad a punto de estallar. Se creían invencible, impulsados por una rabia que los impulsó a cometer lo irreparable. Sus gritos resonaron en el aire fresco de la noche. Pero cuando Maya regresó de su paseo por el bosque, sola, sus ojos captaron de inmediato la presencia de las 5 siluetas que emergían de las sombras. Sus sentidos eran más agudos que los de un depredador. No era miedo. No, ella tenía el instinto de supervivencia, de un veterano que sabía exactamente dónde y cómo reaccionar. Se quedó congelada por un momento, analizando la situación. Ella sintió la crujidos en el bosque demasiado nítido, demasiado definido. El viento soplaba de forma extraña y las sombras parecían demasiado quietas. Maya sabía que la seguían. La habían visto. Pero no entró en pánico. Al contrario, una profunda calma la invadió. Cerró los ojos un segundo, como para reenfocar, para reconectar con el oponente invisible que había afrontado en zonas de guerra mucho más violentas que esta campaña francesa. Los hombres emergieron de detrás de los árboles, con una agresividad palpable. Gritaron insultos y amenazas, mientras se acercaban a ella a grandes zancadas. Querían asustarla. Pero Maya no lo hizo, no se echó atrás, ella se mantuvo erguida, intacto, su mirada penetrante recorrió cada rostro oculto en la oscuridad. Lentamente colocó su bolsa de compras en el suelo, se giró hacia ellos y susurró, casi con calma. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Su risa resonó, corta y nerviosa. Eran más jóvenes, y creían que eran invencible. Pero Maya sabía que un oponente seguro de sí mismo nunca era más peligroso que aquel que se creía inferior. 10 segundos. 10 segundos de movimientos rápidos y calculados. Se movió como una bestia salvaje. En un instante 2 de los jóvenes se encontraron en el suelo. Uno con una rodilla rota, el otro con un hombro dislocado. El tercero, tomado por sorpresa, tuvo el tiempo justo de sentir su aliento antes de ser desarmado y enviado al suelo con una facilidad desconcertante. Su corazón aún latía con fuerza, pero sus gestos eran de precisión quirúrgica, una eficiencia gélida. Ella no mató a nadie, ella no quería volver a ser quien había sido.
Pero ella les dejó algunas marcas. Marcas físico, ciertamente. Pero aún más las marcas mentales. Porque esa noche, el dolor que sintieron nunca sería borrado por el tiempo. Huyeron gritando de pánico. No solo habían sido humillados. Se habían topado con fuerza silenciosa, a presencia que nunca se dejó intimidar. Y Maya continuó su camino. Silenciosa. Implacable. La policía llegó poco después de que el último de los jóvenes que huían pidiera ayuda, gritando que habían sido atacados por una bruja negra. El comandante Segur, un hombre recto y experimentado, no tardó en darse cuenta de que esta situación era más que un simple ajuste de cuentas vecinal. Sabía que había algo más tras las acusaciones. Cuando leyó el documentos mayas, se quedó impactado. No era la primera vez que se enfrentaba a casos complejos, pero lo que descubrió en Maya Coleman estaba más allá de todo lo que había imaginado. «Señorita Coleman, ¿tú eres quien dirigió la extracción en Damasco?», preguntó, sin esperar realmente una respuesta. Ya la conocía. El nombre Maya, en círculos militares, era sinónimo de eficiencia fría e implacable. Ella simplemente asintió, una leve sonrisa amarga tocó sus labios, como si lo que acababa de decir ya no le importara. «¿Y ahora vives aquí, por qué?», insistió Segur, buscando con la mirada algún rastro de lo que lo había llevado a retirarse a ese lugar remoto. Maya, con la mirada fija en las montañas circundantes, respondió en voz baja, casi como si hablara consigo misma. «Porque aquí nadie me conocía». Y esperaba que siguiera siendo así. Había algo conmovedoramente solitario en su respuesta. Como si, a pesar de todo lo que había hecho, a pesar de todos sus logros, ella estuviera exhausto de guerra, misiones, sacrificios. Esperaba encontrar en este tranquilo valle un respiro para reconstruir. Los oficiales, atónitos, lo llevaron a la comisaría de todos modos. Necesitaban comprender la magnitud de lo ocurrido esa noche. Pero tras unas horas de interrogatorio, todo estaba en orden. Maya había actuado en defensa propia y los vídeos grabados por los teléfonos de los jóvenes demostraron su culpabilidad sin lugar a dudas. No estaban allí por casualidad. Habían venido a atacar, a intimidar a una mujer a la que consideraban inmiscuirse. El escándalo estalló en los días siguientes. La prensa llegó en masa, invadiendo las pequeñas calles de San Vicente Les Pins. Los rumores, inicialmente silenciados, se convirtieron en elogio. Algunos la apodaron la mujer soldado, otros lo llamaban el sobreviviente, y otros, en un arrebato de respeto, se referían a ella como el justiciero. Pero Maya, fiel a sí misma, rechazó cualquier forma de gloria. Se negó a ser una heroína, esta palabra había costado demasiado. Había visto a hombres sacrificarse en batallas interminables, a mujeres perder la vida por un ideal que ni siquiera entendían. No quería esa imagen. Había actuado, sí, pero era, su vida cotidiana, una vida sin brillo ni reconocimiento, que le parecía más justa. Unas semanas después del incidente, el grupo Orgullo Blanco fue desmantelado, sus miembros encarcelados o puestos bajo supervisión judicial. Pero el líder, Bastien, aunque fue puesto en libertad bajo fianza, no pudo escapar de lo que acababa de experimentar. Ese día, tras su liberación, llegó a casa de Maya, ardiendo en deseos de venganza. Pero cuando llegó, el silencio reinaba. La casa estaba vacía. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Se dirigió al buzón, donde había una carta. Habían sido abandonados. Bastien, temblando, abrió el sobre. Lo leyó varias veces, casi con incredulidad. Intentaste destruir lo que soy, sin saber quién era. Pero te doy una oportunidad. Solo una. La oportunidad de convertirte en un mejor hombre. Aún tienes una opción. No quiero luchar más. Pero recuerda que no he olvidado nada. Metro. Las palabras de Maya golpearon a Bastien como un puñetazo. Sintió pequeño, débil, enfrentándose a una mujer a la que había intentado destruir sin saberlo. Lección que recibió no vino de la violencia, sino de dignidad, del silencio cargado de significado, que lo obligó a enfrentarse a sus propias debilidades. Ese día, una parte del cambió. Lentamente, pero seguro. Abandonó el grupo, buscó a alguien en trabajar, luego se inscribió en los estudios, en un tímido intento de redimir parte de su pasado. Pasaron los meses, y mucho más tarde, en febrero, Bastien fue a Saint Vincent Les Pins.
Depositó flores frente a la casa ahora vacía. Una casa que había sido la refugio de esta mujer que había odiado, pero que hoy representaba para él mucho más de lo que creía. Maya había desaparecido de la escena de San Vicente Les Pins, como una sombra. Pero esta vez, ella no estaba invisible, dejó algo más duradero que cualquier acto de violencia. Dejó una marca, una lección, en los corazones de quienes la habían juzgado erróneamente. Una lección que no podemos, nunca midas la fuerza de una persona por su color, su silencio o su supuesto pasado. Porque a veces la mujer a la que insultas en la calle, salvó vidas en el campo de batalla. Y ella nunca te dirá nada al respecto.